Colombia es un país que ha estado bajo un periodo de violencia y terrorismo en donde se han presentado diferentes masacres y episodios violentos a lo largo de la historia. Una de estas masacres es la de Bojayá, que sucedió el 2 de mayo de 2002 en Chocó, Colombia. Esta manifestación terrorista por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ocurrió luego de que los pobladores y autoridades de Bojayá elaboraran una declaración por la vida y por la paz, donde exigían respeto por la vida y la libre movilización. Sin embargo, los paramilitares ignoraron esta súplica al lanzar un cilindro bomba al centro religioso de Bellavista, en donde 79 personas murieron y muchas otras salieron heridas. Después de un tiempo, la inseguridad y la indiferencia permanecían por parte de las FARC, considerando este periodo de violencia en Bojayá como un crimen de guerra que obligó a los habitantes a desplazarse del pueblo tras las muertes y la vulneración del territorio. Cabe aclarar que los hechos que se dieron a conocer acerca de esta masacre se deben al Centro de Memoria Histórica de la Comisión Nacional, que se encarga de construir la verdad o de acercarse lo más posible a los verdaderos hechos de esta masacre a partir de las diferentes interpretaciones de las experiencias de las víctimas, familiares, entidades estatales y de la sociedad civil. Así pues, el Grupo de Memoria Histórica se ha encargado de construir la verdad a partir de los múltiples testimonios de las víctimas de la masacre. A continuación, mostraremos 3 de ellas. El miércoles a las 5:30 de la mañana empezamos a oír tiros y unas 300 personas nos refugiamos en la iglesia, una de las pocas construcciones de material que podía protegernos de las balas. Durante 28 horas rezamos en compañía de los padres Janeiro Jiménez, Antonio Mena y Antón Ramos. Ellos se turnaban para dirigir los rezos y repartir los pocos alimentos que tenían entre los niños. Era tal el terror de oír la forma en que los guerrilleros combatían contra los paras alrededor de la iglesia que no sentíamos hambre ni sed. La noche pasó, pero unos guerrilleros habían instalado un dispositivo para lanzar cilindros de gas y empezamos a oír estallidos, uno cerca del hospital y otro de la iglesia. A eso de las 10:15 de la mañana, la tercera pipeta entró por el techo. Cayó muy cerca del altar, frente al Cristo que allí colgaba y estalló a 2 metros de donde yo estaba con mis hijos. Yo no sentí nada, ningún ruido ni movimiento, solo sé que estaba sentada, que me desperté después de 3 o 4 minutos, que estaba en el suelo, que desde allí vi la iglesia. Nos dieron los primeros auxilios, algunas drogas y nos dejaron tendidos en la orilla del río para que la Cruz Roja se encargara de nosotros. Algunos guerrilleros lloraban, decían que nunca les había pasado algo así, que los perdonáramos, que eso no era para nosotros, que la cosa se les había salido de las manos. Era las 6 de la mañana cuando sucedió un caso muy grave. Son un fusil. Son una papa. Son una metralla. Se escondieron los paras. Era las 5 de la mañana, se fueron a Bojayá y allá fue la cosa seria. Se armó tremendo plomero y la gente asustada. Sacaron una idea de irse para la iglesia, porque ya estaban seguros de que allá nada les pasaba. Como era un lugar de Dios, que allá los amparaba, y allá en plena oración lanzaron una pipeta. Cayó dentro de la iglesia y acabó con muchas vidas. Yo no lo puedo creer, no puedo imaginar que eso allá en Bojayá haya podido pasar. Vemos que viene un viejito con un muchacho, un jovencito por ahí de 15 años en una chalupita. El viejito lloraba así, agachado, y el muchacho lloraba y decía: los mataron a todos. El pelado era como si tuviera el cuerpo en la tierra y el alma en otra parte, porque él tenía la mirada perdida como no sé dónde. Ahí fue cuando dijeron que habían tirado una pipeta en la iglesia y nos cogimos la cabeza y nos pusimos a llorar. Entonces empezaron a llegar botecitos con más gente que venía como más despierta y nos decía que buscáramos la manera de que paren esos combates para sacar a los heridos. Frente a la masacre de Bojayá, se cita al gobierno, quien venía diciendo y advirtiendo que la confrontación armada entre la guerrilla y las autodefensas ilegales es muy violenta en la región porque hay intereses económicos y estratégicos en juego, entre otros el tráfico de drogas, la conexión interoceánica, el desarrollo de megaproyectos como el de la carretera panamericana y la cercanía de los puertos y de las centrales hidroeléctricas. La región presenta también ventajas para estos grupos por construir una vía para el ingreso de armas y pertrechos desde Centroamérica y por ofrecer rutas favorables para el narcotráfico. Teniendo en cuenta la masacre de Bojayá y los testimonios mostrados, se explicará la propuesta de Nietzsche acerca de la verdad y la necesidad del hombre por encontrarla. Según Nietzsche,
El hombre vive en constante necesidad de buscar la verdad. Sin embargo, este impulso por encontrarla lo lleva a crear una verdad basada en metáforas y conceptos que no logran captar del todo la esencia de las cosas. El hecho de que el hombre por instinto se invente esta verdad hace que cada individuo la interprete de manera diferente, haciendo que no haya una verdad absoluta de las cosas, sino diferentes interpretaciones de ella. Sin embargo, como lo dice Paulina Rivero en su texto, que está de igual manera basado en la propuesta de Nietzsche, el hombre, a pesar de que no tiene acceso alguno a la verdad, sí puede encontrar un acercamiento a esta a través de la unión de sus interpretaciones con la de los demás, ya que éstas se completan y así se complementan mutuamente. Ella dice que no cualquier perspectiva es igualmente válida. Una perspectiva aislada y cerrada en sí misma puede quedarse muy lejos de la verdad. Una perspectiva abierta a otras miradas, abierta a compartir otras formas de ver las cosas, se acerca más a la verdad. Cuanto más se enriquezca una interpretación, más cerca estará de la verdad. Así pues, el hombre no logra encontrar la verdad absoluta, pero sí puede acercarse lo más posible a esta al unir sus interpretaciones con otras, es decir, puede llegar a construir a partir de diferentes interpretaciones una posible verdad de los hechos. Por otro lado, la propuesta de Gadamer acerca del círculo de la comprensión pretende explicar por qué no es suficiente tener en cuenta únicamente los prejuicios propios, sino que se necesita de la opinión del otro, con el fin de construir un sentido alrededor de éste. Es por esto que se puede hablar de la construcción de la verdad. No se puede encontrar ya que no hay solo una, sino que se pueden dar a conocer diferentes sentidos para su comprensión, ya que siempre existirán distintas experiencias, interpretaciones y prejuicios. Además, para llegar a la comprensión, se requiere de un proceso cíclico entre el todo y las partes, ya que éstas se complementan mutuamente. Es así como lo dice Gadamer, la regla hermenéutica de que el todo debe entenderse desde lo individual y lo individual desde el todo. Se hace comprensión explícita cuando las partes que se definen desde el todo definen a su vez ese todo. Es decir, el todo y las partes se juntan en una relación recíproca y circular basada en los prejuicios individuales y por lo tanto una debe explicar a la otra y viceversa. Teniendo en cuenta esto, el hombre debe tener una apertura hacia la opinión del otro y debe poner sus propios prejuicios en relación con lo de los demás, ya que estos completan, complementan e incluso llegan a cambiar los suyos, todo con el fin de obtener una visión más objetiva de las cosas. Así pues, a partir de las diferentes interpretaciones de las víctimas y los victimarios sobre lo sucedido en esta masacre, se puede decir que el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar la verdad sobre los hechos. Es importante tener en cuenta que los hechos como tal no cambian. Sin embargo, al hombre relacionarse con estos y tratar de comprenderlos, hace que no haya una única verdad debido a las diferentes interpretaciones por parte de las víctimas y victimarios de esta masacre. Es por esto que el hombre debe construir la verdad, mas no encontrarla, a partir de las interpretaciones que ambos lados tienen y de igual validez dentro de ese proceso de acercamiento a la verdad. Del mismo modo, se puede dar cuenta de que no se puede llegar a una sola verdad, una verdad absoluta, solo se trata de interpretaciones acerca de ella. Esto entonces no lleva solo a la incertidumbre de los hechos, sino también al dolor que genera no entender el porqué de las cosas y asimismo las muertes y pérdidas y el desplazamiento a los que se vieron sometidos sin saber una razón los habitantes de Bojayá. De esta forma se puede concluir que el hombre siempre tiene la constante necesidad de encontrar la verdad, en este caso los hechos de la masacre de Bojayá. Teniendo en cuenta que los hechos no cambian, al hombre relacionarse con estos y tratar de comprenderlos hace que no haya una única verdad debido a las diferentes interpretaciones por parte de las víctimas y victimarios de esta masacre. Esto ocurre debido a que cada una de las víctimas le afecta a la masacre de manera individual, y lo que ellos están buscando es encontrar la verdad de por qué se llevaron a cabo las masacres. Es por esto, como vimos anteriormente en ambas propuestas, que el hombre debe tener una apertura hacia el otro y debe unir sus interpretaciones con la de las demás con el fin de acercarse más a la verdad. De esta manera, el hombre se ve en la necesidad de construir la verdad a partir de la memoria de las víctimas y los victimarios con el fin de comprender mejor los hechos de la masacre de Bojayá y poder entender la razón por la cual ocurrió esta masacre. Sin embargo, es claro como la verdad absoluta sobre la masacre nunca se va a lograr encontrar, pero sí es posible acercarse a ella al unir las interpretaciones de los hechos.